Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a un invitado de lujo, el periodista Eduardo Zanoli, conductor desde hace nada más ni nada menos que 56 años del ciclo radial Sonido, quien el año pasado fue reconocido por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón por su extensa y destacada trayectoria. Nacido en la provincia de La Pampa, Eduardo Zanoli reside en Mar del Plata desde hace 82 años. Ha demostrado a lo largo de su vida un compromiso invaluable con nuestra comunidad, especialmente en el área del periodismo, de manera ininterrumpida desde el año 1970. Desde el 2 de enero de ese año realiza su programa Sonido, un emblema de la comunicación en la ciudad. En la actualidad, el programa se emite de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio Brisas. Su dedicación incansable para fomentar la cultura de identidad local ha sido fundamental en la creación de espacios de recreación, como festivales, carnavales, la mejora del espacio público, como el espejo de agua de Parque Camet. Además, ha destacado el arte, el deporte y la educación, vinculando e impulsando artistas locales, deportistas y relacionándose con las cooperadoras de instituciones educativas de la ciudad, tanto públicas como privadas. ¿Cómo eligió su carrera? Yo no la elegí, realmente. Le voy a contar que allá, cuando todavía se hacía el servicio militar, en este país, me tocó hacerlo en Azul, provincia de Buenos Aires, en caballería. O sea que rasqueteando caballos durante un año seguido. Por aquellos años, década del 50, finales de la década del 50, hacía teatro. Bueno, por lo menos intentaba hacer teatro en los grupos ocasionales que surgieron aquí en Mar del Plata. Yo terminé de estudiar en la escuela industrial y me di cuenta que para eso no servía, porque no era lo que me gustaba. Pero cuando terminé la escuela primaria se me ocurrió ir a la escuela industrial. No perdí 6 años, gané 6 años porque gané muchos amigos durante la secundaria, pero bueno, me toca el servicio militar, voy a La Plata a estudiar abogacía, ingresé y me di cuenta que eso tampoco me gustaba. Y una compañera de teatro, en aquellos años, 61 estoy hablando, prácticamente recién empezaba Canal 8, porque fue a finales del año 60, necesitaban personal para trabajar en el canal, en las oficinas. Tuve que rendir un examen, salía dactilografía en aquella época, había que estudiar dactilografía. Bueno, hoy los chicos ya saben aprender el tablero antes de nacer. Y bueno, empecé a trabajar allí y lo más parecido al teatro era hacer locución. Y recuerdo que insistí ante el director de producción de la radio, mejor dicho, del canal, de Canal 8, Antonio Cristaldi, a que me dejara probar. Y un día me dijo, bueno, anda a probar, me dijeron. Y me pusieron en la cabina de transmisión, donde estaba el micrófono, en off. O sea, no salía la imagen, la voz solamente. No sé, ustedes se acordarán que en los comienzos de la televisión había lo que llamaba señal de ajuste, una pantalla que durante media hora se ponían los técnicos, arreglaban los televisores. Entonces, vieron que ahora hacían streaming, ahora hacen televisión, pero para la radio. Yo lo hice al revés.
hice televisión al revés, radio por televisión, que hice el primer programa de música que pasaba programas musicales. Pero le voy a decir el susto que tenía el primer día cuando el operador abre la llave y me dice adelante, tenía que ver la sigla del canal, tenía que decir transmite LU86 TV Canal 8 de Mar del Plata. Me pegué un susto, voy y le pregunto al operador de sonido, ¿y cómo salió? Vos no servís para locutor, me dijo. No. Tenía razón, tenía mucha razón, porque no me gustaba ser locutor, me gustaba otra cosa. Por eso me sentí contento y feliz cuando me permiten hacer un programa musical, que era lo que estoy haciendo o comencé a hacer en la televisión, era la señal de ajuste, que lo auspiciaba, si hay algún marplatense acá, o por lo menos tiene 80 años como yo de Mar del Plata, recordará el atelier, el hogar del disco. Sí. El señor que tenía el atelier del hogar del disco seleccionaba los temas y yo iba y hacía el programa por Canal 8. Así empecé. Y después de a poco fui apareciendo en cámara. Algunos recordarán los programas de Marquesini, Sábados de Mar y Sierra. Sí. Bueno, ahí empecé a poner la cara en televisión. Y ahí tuve la oportunidad, sí, de más o menos hacer algo parecido a lo que era el teatro, porque no tenía que leer ningún texto ni nada, sino improvisar. Improvisar en base a lo que uno aprendía, me acuerdo, en el teatro. Y así fueron pasando los años, hasta que un día, como se dijo, en el año... Yo había empezado a hacer un programa en LU6, que estaba en el piso 14 del Banco Provincia. Para esto yo ya había debutado en radio, mucho antes. En LU9, Radio Mar del Plata, que estaba en la calle Moreno, allá por finales de la década del 40. 49, recién había abierto, yo y recitaba poemas de Gagliardi, porque quise ir a LU6, donde estaba un famoso programa, estaba Tilde, se llamaba El Club de Niños Norma y Susana. No sé si alguno se acordará del tío Enrique. Y me escuchó y no, eso es muy, no se podía decir, ¿cómo a veces hablaba de la maestra y decía, tan buena como mi vieja y como ella nerviosa? ¿Cómo iba a decir vieja en la radio al nombre de la mamá? Quedaba muy mal. En el 9 me dejó una señora que se llamaba Mamá Corazón y me dejó. Y yo empecé a recitar los versos de Gagliardi y bueno, esas fueron mis primeras incursiones en radio. Y ya oficialmente, en el piso 14 del Banco Provincia, hacía un programa de 6 horas que se llamaba Sábados y Comentados, todos los sábados. En ese año, 69, llega quien iba a ser luego director de LU9 cuando inaugura sus transmisiones en la Casa del Puente. Le hago una nota y un día nos encontramos en la playa y me dice, ¿te gustaría venir a la radio LU9? Sí, me gustaría, pero yo quiero hacer un programa. Como ellos tenían por idea pasar un disco y una información, un disco y una información. No se quiere hacer un programa. Bueno, está bien, me dijo. O sea que el único programa tipo radial que se improvisaba era el que hacía yo los primeros meses del año 70. Y ahí es donde nace lo que se habló de encuentros acá, los primeros encuentros de la juventud. Éramos muy jóvenes en aquellos entonces, alguno de ustedes capaz que participó en las estudiantinas o de alguna manera tuvo algún acercamiento. Se hacían concursos de cuentos, poemas, se elegía la reina, empezó el movimiento nacional de muralistas con el famoso y recordado Italo Grassi, con un montón de cosas. Y así fueron sucediendo los años. Así empecé. Después han pasado 56 años, han pasado muchas cosas. Bueno, una pregunta que creo que... ¿Cuál es el recuerdo más profundo que tenés en relación a tu carrera? Difícil, ¿no? Es difícil. Pasaron muchas cosas, ¿no? Pero el recuerdo más profundo es el agradecimiento a quien me dio la oportunidad de ponerme oficialmente frente a un micrófono y que después fuera desarrollándose mi vida frente a un micrófono prácticamente. Se lo agradezco a mi compañera de teatro,
en aquellos años, como les dije al comienzo, Elba Tesoriero, y quien fue el padre de quien hoy es mi médico y mi ahijado, el doctor Alejandro Cristaldi. Ellos fueron los que admitían, Antonio y nuestra querida y recordada Elba Tesoriero, quedaron grabados para mí como una marca a fuego, ¿no? Pues ahí empezó la tarea. Bueno, nosotros quisiéramos saber todo el grupo qué pasó, que no siguió el tema del tranvía. ¿Por qué me haces enojado? No quiero que te enojes. A mí me gustaba del primer día que arrancó, pero también pensé, digo, esto va a ser que se van a chocar, va a pasar una cosa, va a pasar otra, pero bueno, esa era mi opinión. Después no sé qué pasó. Un día le pregunté a Carlos Suárez, que trabajaba con vos, y me dice, no sé. Bueno, nombraste a Carlito Suárez, hace pocos días nos dejó Carlito Suárez, lamentablemente. Bueno, a veces te falla la gola, como dice el tango, ¿no? Disculpen. Para mí son emocionantes estos momentos, ¿verdad? Pues están junto a gente que somos más o menos de la misma época todos, ¿no? Todo empezó, lo del tranvía fue por casualidad casi. Todo empezó en un viaje que tuve hace muchos años. Trabajé para viajar, honestamente. Si gané algún peso lo fui gastando en viajes. Y estaba en un lugar que se llama Sacramento, en Estados Unidos, que es la capital de California, y cruzo un río, veo, ¿se acuerdan de los aventureros del Mississippi, aquella serie de los barcos con esas paletas, ¿no? Oh, qué lindo. Una estación como la nuestra, como la estación de la avenida Luro, y veo unas tribunas y un montón de gente, y se acuerdan de las zorritas esas a bombas. Sí. Bueno, veo que estaban haciendo una competencia, y las tribunas llenas, unas copas, una competencia de esto, digo, llegó a Mar del Plata y voy a hacer una competencia, porque yo siempre fui un loco por los trenes, ¿no? Desde chiquito, me encantaron siempre. Y voy a verlo el superintendente de ferrocarril a pedirle una zorrita. Iba todos los días y lo molestaba. Y lo cansé tanto que un día me consigue una. Y bueno, conseguimos, me acuerdo que llegamos al obispo y al cura Malfa a bendecir la zorrita. Hicimos el primer encuentro por la vieja calle 9 de Julio, donde después hicimos los corsos y todas esas cosas, ¿no? Y así empezó el tema hasta que un día me pongo en comunicación con quien era presidente de los ferrocarriles bonaerenses, Ferrobaires, el doctor Tresa, y le digo, ¿no podríamos recuperar las vías del ferrocarril que van de Mar del Plata, Otamendi, Mechongué, San Agustín, Los Pinos y Balcarce? Y podríamos, me dijo. Y empezaron a limpiar las vías. Y un día pudimos salir con el primer tren turístico y cultural. Allí iba el querido y recordado paisano Biglietti contando todas las cosas. Iba el Tito Ramos que cantaba aquella canción Estación de Vías Muertas. Él fue cantando las vías muertas, despertando las vías en ese viaje, ¿no? Hoy hay un monumento que lo recuerda en Mechongué, que es su pueblo, ¿no? Y bueno, estuvimos andando durante un tiempo, y en ese interregno, vuelvo al tema de la pregunta del tranvía, los amigos del club portugués me dicen, ¿sabés que en Lisboa están vendiendo muy barato los tranvías? Portugal, me acuerdo. Y digo, ¿y si compramos un tranvía? Entonces lo mangué al director de la radio, dueño de la radio en ese momento, Aldre Iglesias. Y le digo, necesito plata para un tranvía. Bueno, anda a fijarte. Y me fui a Lisboa y empecé a hablar con la gente y los convencí. $10.000 era en ese momento. Un tranvía, trajimos un tranvía. Ahora, ¿qué hacíamos con el tranvía? Había que hacer las vías. Y yo ya tenía contacto con la gente de ferrocarriles. Entonces, las vías viejas, los rieles, los durmientes viejos que sacaban para renovar la ferrocarril, se fueron colocando desde el Hogar Unzué hasta la Avenida Constitución.
lo sintetizo. Logramos con la colaboración de Ferrobaires y la gente de ESEVA, todavía no era EVEA, era estatal, estaba el arquitecto, el ingeniero Mario Del Olio, se pusieron las vías en la catenaria e inauguramos el primer tranvía, desde Constitución hasta Lonsueid y vuelta. Pasaron los días y nos dimos cuenta que no atendían el edificio de Lonsueid, se iba destruyendo poco a poco. Si dejábamos el tranvía ahí, no quedaba nada. Para colmo habíamos traído otro tranvía porque le vendí otro tranvía a la gente de Orfei. Así que teníamos 2 tranvías. Y bueno, entonces hablando con los concejales en ese momento, que trabajan bastante bien, dijeron, vamos a hacer un cambio de recorrido. Lo empezamos desde el fondo del parque, en Parque Camín, donde estaban los fogones, se hizo un puente que atraviesa el arroyo y se cruzó hasta la ruta. En ese tiempo, ya estaba de intendente Aprile, se había hecho la doble mano de la avenida Costanera, desde Constitución hasta Parque Camé. Había que rellenarlo, entonces se hizo, ¿se acuerdan que estaba el arroyo solo y había unos cisnes en la época? Sí, los cisnes. Bueno, lo sacaron los cisnes esos, se hizo un pozo enorme y se convirtió en el lago de Camé. Ahí entonces se hizo el lago y había que cruzar al otro lado. Por el arroyo se hizo el puente. Se hizo el puente, el tranvía empezó a funcionar. Ocurre que un día cambia el intendente y hay un tema político. No le vengo a contar la historia del tema político, nunca me gustó. Yo me peleé con todos los políticos. No, pero con estos últimos me peleé mucho más, porque pararon el tren, que era un atractivo turístico, cosas que a mí me emocionaron mucho, como por ejemplo que vengan una vez la gente de la escuela de Mechongué, agradecer porque con los pastelitos y el chocolate que habían vendido en 24 de mayo, pudieron pagar el gas de hacía 3 meses que no podían pagar de la calefacción de la escuela. Todo fue a cuestión del tren. Y lo del tranvía, me dijeron que no, nunca me explicaron el por qué, y nunca iba a chocar el tranvía, porque siempre iba para la pregunta, el señor que estaba preocupado. No hay nada más seguro que el tranvía, y el mundo lo está demostrando cada día porque se colocan más tranvías en todas partes del mundo, y el tranvía tiene una ventaja, porque siempre va por la misma vía, no como los autos que hacen esto, hacen ese, ¿no? Así que encaminaba. Y además acá es más seguro todavía porque el recorrido del tranvía estaba sobre el cantero central. Tengo la esperanza de que algún día alguien con un poco de criterio vuelva a ponerlo a circular, porque era una maravilla el tranvía como atractivo turístico. Hay videos que, no sé si algún día pueden ver un video, tengo una pantalla bárbara, buscan en YouTube y van a encontrar historia de la televisión marplatense, busquen tranvía, van a ver lo funcional del tranvía, gente cantando arriba, chicos, disfrutando. Está en la vía, los tranvías están en perfectas condiciones. Tengo que agradecer a muchísima gente, sería largo de enumerar a los privados que nos ayudaron, ¿no?, a que eso funcionara. Por ejemplo, un señor, ya no está entre nosotros, hace unos años, Nino Zanetti, nos regaló los transformadores que pasaban de la corriente alterna a la continua para hacer funcionar el tranvía que tiene ese tipo de corriente. Todo eso está guardado en un galpón, más o menos cubierto porque se llueve, pero el tranvía está funcionando, puede funcionar porque no hace muchos días atrás hice venir a uno de los chicos que pusieron el tranvía, porque hay una larga historia sobre eso. Uno de ellos está ahora como jefe de los tranvías del metro, podemos decir así, de Barcelona. Y el otro está trabajando en las instalaciones acá, soldando vías, en los trenes de Mar del Plata, Buenos Aires. Y lo hice venir para que comprobar si está funcionando. Están funcionando perfectamente los 2 tranvías. Solo falta que a las autoridades se les ocurra, pongámoslo en marcha. En vez de hacerlo, en vez de estar las cosas sobre rieles, nos dejaron en la vía.
¿Cuál fue la nota en la que se sintió más incómodo? Honestamente, nunca me sentí incómodo. Seguramente los que se han sentido incómodos han sido muchos de los que yo he entrevistado. Pero nunca me sentí incómodo. La verdad, me sentí, y no es nada que pueda decir Fabián, pero me siento muy cómodo frente a un micrófono y teniendo a alguien a quien pueda preguntarle. Si me sabe responder, me encanta. Y si no me sabe responder o me responde cosas que considero yo incongruentes, sigo insistiendo. No me gusta dejar que hablen a veces viendo y pensando, tal vez como piensan muchos de ustedes, ¿no? Sobre todo ya cuando somos más grandes, peor todavía. O sea, a los 80 y pico no tengo que andar soportando muchas cosas. ¿Cuál fue la nota que más le gustó? Pucha. En realidad lo que de todas, muchas, he hecho, he tenido la fortuna de estar con Serrat cuando no lo conocía prácticamente nadie. Estaba todos los días en nuestro programa. Lo he tenido a Troilo, a Mercedes Sosa, he tenido a premios Nobel, pero la nota que a mí, yo nunca guardé ninguna grabación. Esa debe estar grabada porque duró como 2 horas de programa, en un programa que se llama Mar del Plata, séptima edición, y me enseñó muchísimo en ese reportaje. Nada más ni nada menos que Atahualpa Yupanqui. Esa fue la nota que más me quedó grabada, ¿no? Después tenía otras. Hablar con China Zorrilla. En 56 años pasaron tantas cosas, fueron cambiando tantas cuestiones. Uno no soy de registrar, me gusta vivir el día, ¿no? Hacer las cosas. Me duele, y esto ya va con la actualidad que nos toca vivir a todos, ¿no? Tanto ustedes acá como yo en la calle, en mi trabajo, que se hayan perdido propiedades que a Mar del Plata le identificaron. Hemos destruido parte de la historia edilicia. Algunas cosas, como en todas partes del mundo, tendrían que conservarse. Si no, París no sería París, ni Madrid sería Madrid, si no se hubieran hecho trabajos con responsabilidad. Pero lo voy a poner como una anécdota que tiene transcurso en el tiempo. Hace muchos años, allá en la década del 60, medio del 60, acercándonos al 70, Piazzolla le dedica un tema a un intendente. El tema se llama Mar del Plata 70. Este barrio que estamos viviendo ahora, vieron las callecitas que tiene, todo parquizado, todo, para aprender a vivir. No era amontonar las casas. Bueno, se hizo este barrio, el otro de más allá, el de Isamar. En aquella época se hizo el cementerio Parque. Recordarán el cementerio Parque. Se hicieron las escuelas municipales, que no había escuelas para los chicos, faltaban escuelas. Es un ejemplo que tiene Mar del Plata en el país, una maravilla que son las escuelas municipales. Y recuerdo muy bien que en aquellos momentos vinieron unos arquitectos de un pueblo de Brasil a ver cómo se estaban haciendo las cosas en esta Mar del Plata, década del 60, 70, que estaban proyectando también. Hasta el servicio de transporte que se había proyectado, había un transporte. Si vos vivías en este barrio y querías al hospital regional, tenías que ir hasta el casino y dar toda la vuelta. Entonces había una línea tipo, iba por la calle Italia, pero supongamos, por Jara, derecho. Tomabas el colectivo acá y otro que venía del puerto y hacías el transbordo en Jara y Juan B. Justo, Cincuentenario. También paraban en Chamular. Bueno, eso existe en todo el mundo. Acá ya nunca se puso de acuerdo. Alguna cosa rara hay, pienso.
Y bueno, se fueron. Y ahora, la vez pasada de esta ciudad de Mar del Plata, se les ocurrió a las autoridades actuales mandar a 4 o 5 funcionarios a ver cómo se hicieron y se hacen las cosas en esa ciudad de Brasil. Esa ciudad de Brasil que vino a averiguar cómo era Mar del Plata es una de las más destacadas por su urbanización en América Latina. Se llama Camboriú. Camboriú. ¿Camboriú? Sí, Camboriú. Sí, es Camboriú, sí. Bueno, y fue hecha a imagen y semejanza de lo que Piazzolla en un tango le había dedicado a un vecino de este barrio, que vivía por acá, que fue intendente, Jorge Raúl Lombardo. O sea, es una anécdota que empieza en el 70 y termina en el 2026 que estamos viviendo, y no tiene fin. Fuiste también el de la idea de poner una luz ahí donde estaba el naufragó. ¿El naufragio con Dobriotti? Sí. No. ¿El Marcelina de Siliza? Sí. Cuando un día de tormenta apareció solo acá. Sí. Más, le pedí a la gente de Casa Blanco que pusiera un reflector. Sí. Porque además se llenaba de gente. El que le fue muy bien fue al manicero. Que laburó muchísimo. Eso convirtió en un paseo de la zona Era un norte. paseo, todo el mundo iba ahí. Pero mi idea era más loca. Que vieron que se estaban empezando a hacer las escolleras T. Digo, bueno, hagan un escollerado y hagan como una isla y que el barco quede, ya estaba claro ahí, que quede como una isla y fue un atractivo turístico. Sí, pero se convirtió durante un tiempo, y lo que increíble, yo en esa época estaba con los pescadores haciendo la fiesta de los pescadores, y digo, che, qué lástima. Y se quedate tranquilo que el mar en unos años más se lo traga. Y así fue desapareciendo. Pero si lo hubiéramos hecho las escolleras T, ¿por qué hemos recuperado las playas ahora? Porque el ingeniero Lagrange inventó aquellas escolleras T y de alguna manera limitó el avance del mar y se ampliaron las playas. Ya a esta altura no tendríamos más playas, nadie por acá el mar si no se hubiera hecho eso. Pero fue en su momento. Sí, fue no me momento, acuerdo. Sí, un lo molesté. desfile, convertiste en un. Me dijo Blanco, ¿para qué no te recorrido un farol ahí? Un reflector al Marcelina de Siliza. Pero no se acuerda. Increíble. Espero que lo hayan pasado bien. Muy bien. Que los encuentre feliz disfrutando de este espacio muy amplio. Yo vivo acá a la vuelta. Sí. Y está muy generoso el espacio. Muy cuidado. Hace años que viví por acá. Sí, yo estoy acá. Sí. Sí. Empecé a construir la casa en el 82, justo en abril, cuando las Malvinas. Yo soy más vieja. Llevo 50 para venir al barrio, 50 y tantos. Claro, sí. Bueno, no había mucho tampoco. Sí. Sí, esta es la casa de Zanoli. No, más al decir que parte cuando empezaron a hacerse las casas, mi papá estaba en la construcción y hizo varios chalés en la zona del otro lado, que eran, no sé si eran de la aeronáutica, que lo hacían por el banco hipotecario. Sí. Muchos chalés son muy parecidos que están lo que viene a ser Caisamar, el barrio Estrada. Sí, Caisamar y Estrada. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí, por toda tu valentía, tu coraje, tu voluntad de ir siempre para adelante. Y para nosotros, que te queremos tanto, pero tanto, nos llenas el corazón, el alma y la mente de tu nombre, de tu trayectoria, de tu vida. Que Dios te bendiga y siempre adelante.